Es momento de hablar de un tema muy interesante, sobre todo ahora, en época de verano, época de calor, donde nuestro cuerpo necesita más líquidos, necesita ingerir más agua. La deshidratación puede aparecer si no tomamos en cuenta todos los síntomas que nuestro cuerpo nos está mostrando. Así que tenemos que iniciar nuestra secuencia de consultorio. Para hablar de este tema tenemos el día de hoy al doctor Willy Díaz Suárez, quien es jefe del Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital 2 de Mayo. Bienvenido, doctor Willy. Un placer tenerlo aquí, poder conversar de este tema que es muy importante y que puede llegar hasta ser grave. Así es, así es. La deshidratación es un estado de falta de agua en nuestro organismo, ¿no? Ya sea por pérdidas o por falta de ingesta. En ambos casos, ahora que estamos entrando en época de verano, es importante que tengamos la hidratación necesaria para evitar este cuadro, que puede traernos muchas complicaciones. Puede también tener rangos, puede ser desde leve, moderada y hasta grave, ¿verdad? Así es, así es. Este cuadro, digamos que se presenta en la población joven, en la población de niños, sobre todo lactantes, infantes, hasta los ancianos inclusive. Dado que nuestro organismo está compuesto básicamente por cerca de 60% de agua, es fácil darse cuenta de que muchas de las reacciones bioquímicas que realiza nuestro organismo para mantener su función son básicamente usando agua. Entonces, cuando nos falta este vital elemento, la deshidratación se presenta. Por supuesto, la deshidratación tiene grados. Para la aplicación clínica, para detectar, hay grados que van desde leve hasta cuadros tan severos que pueden llevar a la muerte. Claro, los grados leves probablemente sean con algunos signos que no demuestren gravedad, pero sin embargo es importante detectarlo para promover y evitar que esto se siga prolongando y vaya pasando a otros estadios de mayor gravedad, ¿no? El estado moderado todavía es un paciente que todavía está, digamos, despierto, que todavía está comunicativo, pero que ya algunos de sus órganos ya empiezan a afectarse. Si no lo hidratamos adecuadamente, lo más probable es que ya pasemos a la siguiente etapa y podamos tener consecuencias muy graves para estos pacientes, ¿no? Muy bien, pero nosotros quisiéramos saber las causas, tal vez una sudoración excesiva, el tener alguna enfermedad estomacal como diarreas o tal vez vómitos, ¿pueden también llevarnos a una deshidratación? Por supuesto que sí. Básicamente la deshidratación son, digamos, dos grupos de causas. Uno es la falta de ingesta, que la persona no esté ingiriendo la cantidad de agua suficiente al día. Entonces, ese es el primer grupo. El segundo grupo es en los pacientes que presentan demasiadas pérdidas. Generalmente las pérdidas son de dos tipos, gastrointestinales y renales. Pacientes que están, por ejemplo, en el caso de las diarreas, sobre todo en lactantes y en etapa escolar, en los cuales son frecuentes en nuestro medio, inclusive los cuadros diarreicos, pueden presentarse grandes pérdidas de volumen por el tracto gastrointestinal, y eso puede ser muy peligroso, porque hay que acordarnos que el agua no va sola, el agua va con electrolitos, con sustancias muy importantes para realizar funciones dentro de nuestro organismo. Entonces se pierde electrolitos, se pierde sodio, se pierde potasio y una serie de otros componentes más. Entonces este cuadro puede ser muy letal, puede ser muy complicado, ¿no? Exacto. Ahora, quiero hacerle una consulta. En las personas de la tercera edad, ellos necesitan una mayor hidratación. Hay muchas personas que pueden llegar a morir y se pueden complicar por justamente estar deshidratados, ¿verdad? Exacto, claro, los ancianos también. Ambos extremos de la vida, tanto los muy jóvenes como los muy ancianos. Quizás en los ancianos podamos tener un poco más de cuidado al momento de hidratarlos, porque ya pues a esa edad la reserva cardiopulmonar ya es un poco más pobre, entonces hay que tener en cuenta ese aspecto al momento de realizar la hidratación adecuada, pero definitivamente ambos extremos de la vida estamos tan propensos a estos cuadros de deshidratación. Muy bien, doctor, nosotros para poder estar claros y saber qué tenemos que hacer, nos encantaría tener en cuenta cuáles son las pruebas o exámenes que deberíamos realizarnos. Claro, en principio los cuadros leves y los cuadros moderados pueden ser
tratados en caso y probablemente ellos no requieran mayor estudio laboratorial, pero sí los casos extremos. En los casos de deshidratación ya se van comprometiendo órganos y sistemas. Entonces, uno de ellos es, por ejemplo, la parte renal. Entonces, necesitamos hacer una serie de exámenes de urea y creatinina, por ejemplo, para ver el grado. Nos da una idea del grado de deshidratación y también de electrolitos, saber cómo está el sodio, cómo está el potasio, ¿no? Y sobre todo el monitoreo clínico. Esto, en los casos de deshidratación severa, ya no pueden ser tratados en casa, tienen que ser tratados con asistencia médica. Así y es. en todo caso, doctor, si ya tenemos una deshidratación que ya es grave, ¿cuál es el tratamiento que deberían llevar los pacientes? Claro, primero en los casos que son graves, generalmente el paciente ya no tolera nada por vía oral, no toma líquidos, porque este paciente es un paciente que está letárgico, está muy comprometido, probablemente esté con tendencia al sueño, probablemente inclusive puede llegar hasta el estado de coma, ¿no? Entonces probablemente este paciente ya requiera otras formas de tratamiento y probablemente necesitaría líquidos en forma directa a la vena, o sea, en forma sistémica, lo que le llamamos dentro del argot hospitalario ya en vía endovenosa. Entonces, estos pacientes ya necesitan un plan de rehidratación un poco más agresiva, ¿no? Pero necesariamente ya tiene que hacerse en instancias hospitalarias con atención médica correspondiente. Sí. Doctor, cuando usted agregó que la deshidratación puede dañar también otros órganos, aparte del sistema renal, ¿qué otros órganos puede dañar también? En general puede dañar cualquier órgano. El sistema renal, el aparato renal y el aparato cardiovascular son los más comprometidos. El corazón es una bomba y como bomba necesita líquido para cumplir sus funciones. Entonces, al no haber el volumen intravascular adecuado, el corazón puede fallar, puede comprometerse y nos va a dar cuadros de hipotensión arterial. Estos cuadros de hipotensión arterial dañan aún más los órganos como el corazón, riñón, pulmón, cerebro, en fin, se puede comprometer en los casos de deshidratación que se acompañan con shock hipovolémico, es un cuadro, una condición patológica que acompaña a estos cuadros de deshidratación severa, puede comprometerse, inclusive puede atentar contra la vida del paciente, efectivamente. Ahora, tenemos una pregunta del público que nos acaba de llegar y ellos quieren saber si una intoxicación a raíz de medicamentos te puede producir deshidratación. Claro, por supuesto, por supuesto. Hay ciertos grupos de fármacos que nos pueden condicionar este tipo de shock, ¿no? Por ejemplo, los diuréticos, que muchas veces los indica uno en la consulta médica en pacientes que tienen mucho líquido, sobrecarga, que tienen problemas de falla cardíaca, los diuréticos pueden inducir grandes pérdidas de cuadros de volumen urinarios y esto puede llevarnos a hipotensión, nos puede llevar a shock. Efectivamente, hay una serie de medicamentos que pueden comprometer, que sí podrían llevarnos a cuadros de deshidratación. Tenemos que tener eso muy en cuenta porque tal vez nos automedicamos y podemos tener complicaciones más adelante. Así es. Doctor, pero tiene que haber una prevención, sobre todo para esta época de verano en donde nuestro cuerpo necesita hidratarse aún más. Por supuesto, por supuesto. Ahorita, en estos momentos que se acerca el verano, hay que tener muchas complicaciones, muchas causas que nos pueden originar estos cuadros de deshidratación. Por ejemplo, uno de ellos es el famoso golpe de calor, ¿no? Que todo el mundo ha escuchado. En este año, en los primeros meses, en la presencia del fenómeno del niño se han reportado muertes por golpe de calor en el norte peruano. Entonces, eso es muy importante de tener porque muchas cosas se pueden evitar. La hidratación adecuada, ¿no? En niños, en ancianos, inclusive en los adultos de edad media. Hay que sabernos hidratar, hay que tomar nuestro litro diario, al litro diario de líquidos, ¿no? Al día para poder contrarrestar estos cuadros de deshidratación. Si uno va a ser expuesto digamos, a ciertas condiciones que pueden a ponernos en riesgo de estos cuadros, es importante que estemos hidratados adecuadamente. En este caso, la deshidratación te puede durar por semanas, tal vez, te puede durar por muchísimo tiempo. ¿Es muy complicado salir de este cuadro? Los cuadros de deshidratación leve, moderados, sí pueden durar cierta cantidad de días, pero
Los cuadros severos sí son es una emergencia médica. Hay que tratarla rápidamente para evitar que este paciente vaya a disfuncionar sus órganos y pueda morir. Este tratamiento tiene que ser un poco agresivo en los casos de deshidratación severa, porque nos pueden llevar al shock si no intervenimos adecuadamente. Y fíjate que la intervención es práctica, es solamente líquidos, ¿no? Es tomar líquidos adecuadamente. Sales rehidratantes. Sales rehidratantes, si que no hubiera sales hidratantes, agua pura y acudir inmediatamente al doctor, al ambiente hospitalario o al médico, a la asistencia médica en general. Ok, doctor, para nosotros tal vez puede ser un poco fácil darnos cuenta que nos sentimos mal, que tal vez tenemos mareos, pero si tenemos un bebé en casa que no puede hablar, que solo llora y tal vez ellos no logran comunicarnos, ¿cómo podemos nosotros como adultos, como padres, darnos cuenta que ese bebé está pasando por un cuadro de deshidratación? Claro, eso es importante, ¿no? Porque los bebés no hablan, ¿no? Y los niños que hablan muchas veces no expresan este cuadro, ¿no? No nos va a decir estoy deshidratado. Entonces los padres en casa tenemos que saber interpretar todos esos signos que los niños nos expresan. Por ejemplo, en los niños lactantes, en edad escolar, por ejemplo, los niños en lactantes, es bueno reconocer algunos signos. Por ejemplo, si el niño está irritable, ¿no? ¿Se les puede secar la boquita tal vez? Que está irritable, que está sonoliento, que presenta sequedad de labios, de todas las mucosas orales. Inclusive a veces lloran y no hay lágrimas. Entonces eso ya es un signo de que ya el paciente se está deshidratando, ¿no? Y entonces en los niños es de alta sospecha. Los padres debemos sospechar cuando presentan estos cuadros. Los signos son signos generales, pero que creo que todos estamos en condiciones de reconocerles. Primero, de trastorno del estado de conciencia. Ese paciente o está muy inquieto o se duerme mucho, ese niñito. Es un signo. El otro signo es mucosas orales, vuelvo a repetir, mucosas orales, se vuelven pálidos, están pálidos, su piel. Es fácil reconocer el llamado signo del pliegue, en el cual... ¿Cómo se hace, doctor? Indíquenos. Claro, uno coge en el dorso de la mano, estira la piel, esa piel cuando hay una hidratación adecuada, la piel inmediatamente se restablece, ¿no? En cambio, en estos pacientes deshidratados, regresa a su sitio original en forma lenta. Como la de un viejito. Como la de un viejito, exacto. La otra es los signos de perfusión. Uno ve la yema de los dedos de este niñito, uno aprieta y rápido se pone blanco, pero rápidamente recobra su color rosadito. En estos niños que están deshidratados, uno hace la presión y sigue blanco por más de 15, 20 segundos. Entonces ese es un signo de que ya ese paciente está deshidratado y rápidamente debemos actuar. Bueno, si tienen niños, si tienen bebés en casa, tomen en cuenta esas recomendaciones que nos está brindando el doctor Willy, porque de esta manera podemos reconocer si están pasando por un cuadro de deshidratación. Doctor, por favor, unas últimas recomendaciones para todas las personas que nos están viendo y que sobre todo para este verano necesitan hidratarse aún más. Mira, la recomendación final es que son dos, básicamente. Primero, de que nos hidratemos adecuadamente, hidratemos a nuestros niños, ¿no? Niños más o menos, en niños se calcula el aporte de agua por kilo de peso, 50 mililitros por kilo de peso. En el adulto, sí, 1 litro, litro y medio hasta 2 litros por día inclusive, para hidratarnos adecuadamente, ¿no? Sobre todo en este verano en Lima, en la zona norte, donde hay bastante calor, es importante prevenir todas esas pérdidas que se dan en la sudoración, en los ejercicios, en el calor mismo. Todas esas pérdidas deben ser compensadas. Y la segunda recomendación es reconocer este cuadro, ¿no? Los padres debemos rápidamente sospechar este cuadro, ¿no? Y hidratarlos por vía oral. Si el niñito o el paciente no tolera esta vía oral, inmediatamente acudir a la asistencia médica. Exacto. Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Agradecemos al doctor Willy Díaz Suárez, quien es jefe del Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital 2 de Mayo. Tomen por favor muy en cuenta sus recomendaciones.